Entonces, cuando Cristo, nuestro Señor, comenzó su ministerio de salvación, comenzó a demandar estas dos demandas. Diciendo el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primera demanda, arrepentíos, metanoiaité, cambiaos los pensamientos que tenéis, cambiaos vuestro parecer, porque ustedes van a pecar siempre, y por pecar quedan sus almas sentenciadas a la muerte. Eso tienen que pensar. Y que necesitan ser salvos del infierno. Necesitan ser salvos. Y creer que la salvación ocurrió en la cruz. Yo la hice por ustedes, yo Cristo, yo soy vuestro Salvador. Y creed en el Evangelio. Advertencia del Señor contra aquellos que no se quieren arrepentir. Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Cristo no dijo, el que fuera un tibio será condenado. No dijo eso el Señor. Esa es una falsa información. Que por ser tibio soy condenado. Eso es una falsa información, tergiversada. La religión. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo dejo de ser tibio. No. Es por lo que hizo Cristo en la cruz y que lo debo creer con todo mi corazón. Lo que hizo Cristo en la cruz para poderme salvar mi alma fue morir por los pecados míos. Los pagó Él. Voy al cielo. Ahora, ahí está la pregonación del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces yo le pregunto a usted, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Porque Cristo murió por los pecados míos y por los pecados suyos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los de usted y los míos, los de todo el mundo. En la cruz del Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, no por los predestinados, por los de todo el mundo. La primera carta de Juan, primera epístola de Juan a la iglesia, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. O sea, Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. No por los predestinados solamente, sino por los de todo el mundo. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. El apóstol Juan exhortando a la iglesia a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los de la iglesia. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Ya? O sea, el Salvador de todos los seres humanos del mundo. No de los predestinados o de los elegidos, no. De todo el mundo. Por lo tanto, la condenación es por no creer. Porque Cristo salvó a todos, te salvó a ti, a mí de mis pecados, de tus pecados, y tú no crees, eres condenado. Al no creer. El que no creyera en el Evangelio será condenado, no el que fuera un pecador. Pero para poder llegar a creer con fe en el Evangelio, hay que cambiar de parecer, ¿verdad? Hay que arrepentirse. En 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26, el apóstol dice, si la persona no se arrepiente, si la persona, si no cambia su parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios, no va a poder conocer la verdad, ni tampoco va a poder escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad del diablo. 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. O sea, si la persona no se arrepiente, sino cambia de parecer, primero, no va a conocer la verdad, y segundo, no va a escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de Él. O sea, la persona tiene que cambiar su parecer respecto de cómo se encuentra. Tendría que pensar correctamente que se encuentra corrompido moralmente y que va a estar así hasta que se muera, al igual que yo, que por haber pecado está muerto espiritualmente y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, y que por haber pecado su alma está sentenciada a la muerte.
Y al estar sentenciada el alma a la muerte, ya no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto. O sea, tiene que renunciar a sus méritos porque no le sirven, ni antes, ni durante, ni después. Entonces el arrepentimiento le ayuda al hombre a renunciar a sus méritos, a renunciar a la religión, para poder ser salvo. Para, digamos, agarrarse de la sola fe en este sacrificio. Es lo único que nos hizo salvos. Cristo muriendo por nuestros pecados, y así nos salvó. Entonces, la sola fe nuestra, en la sola gracia del Señor, es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna que Cristo la consumó en favor de todo ser humano en esta tierra. ¿Ya? Conforme a su gran voluntad de salvación. De 2 de Timoteo 1:10. A ver, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos, no algunos, no los predestinados, no, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, no algunos, no los predestinados, no, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Eso es 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Está subrayado con azul. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya? No que algunos, sino que todos. Y Dios es soberano. Él lo que hace, lo que quiere, lo cumple. Nunca fracasa Dios en su voluntad. Entonces Dios cumplió lo que Él quiso. Salvó a todos los seres humanos. Ahora la salvación se hace efectiva por la fe. La parte nuestra en este nuevo pacto es nuestra fe. La parte que puso Dios es su gracia. Entonces en Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe, y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el apóstol Pablo está predicando el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, oyendo usted el Evangelio, le pregunto a usted le pregunto, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. ¿Tiene usted entonces vida eterna? En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan dice a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. Entonces, si la persona no quiere tomar en cuenta a Dios, dejando que la palabra del Señor se anide en su mente, dejando el hombre que la palabra de Dios entre por el oído, por la vista, o sea, leyendo la Biblia, oyendo la Biblia, tomando en cuenta a Dios, sin que el hombre tome en cuenta a Dios, para que lo que Dios ha dicho esté en la mente del ser humano, entonces los pensamientos del ser humano van a hacer pensamientos errados pensamientos errados, porque la información está errada. Entonces, en base a sus pensamientos, que están conformados por información errada, él va a proceder erradamente. Entonces tenemos Proverbios 23:7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Conforme el hombre piensa, así procede. Así actúa el ser humano. Pero si la mente es conformada con la verdad, o sea que en la mente Dios, o sea, el hombre deja que Dios la mente humana es conformada por la Biblia, el hombre toma en cuenta a Dios, lee su palabra, entonces la palabra de Dios está aquí en la mente del ser humano, entonces los pensamientos en su mente van a ser los correctos y por lo tanto su proceder va a ser el correcto. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces aquí se trata de que el hombre participe en los pensamientos que por un lado
Dios, con información verdadera, quiere poner en la mente para que el hombre piense correctamente, pero por el lado del mal, Satanás quiere poner información en la mente para que el hombre tenga pensamientos conforme a mala información, información mentirosa. Y entonces el hombre, teniendo pensamientos tergiversados, malos pensamientos, pensamientos errados, va a proceder erradamente. Mortalmente va a caminar en un camino mortal. Entonces hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo, Proverbios capítulo 14, Proverbios 14, me parece que es Proverbios 14, 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. La palabra de Dios, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Ahí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Entonces, ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Así procede. Así camina el ser humano. Y eso lo sabe Satanás. Entonces Satanás, para que el hombre tenga un camino hacia la muerte, le pone información falsa en la mente para que los pensamientos del hombre estén en base a una información falsa, entonces su proceder sea mortalmente a la muerte. O sea, un camino que va a la muerte. Pero que a él le parezca camino recto, pero es camino que va a la muerte. Porque conforme a lo que piensa el hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Es tan importante que el hombre le dé un valor a la Biblia, que el hombre valore la Biblia. Es la palabra de Dios, la eterna e inerrable palabra de Dios. Entonces, arrepentidos, cambiado vuestro parecer aquí en la mente, vuestros pensamientos, respecto de cómo os encontráis ante Dios, y creed con todo el corazón en la buena noticia de salvación, en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.